Incoterm Carriage and Insurance Pay to transporte y seguro pagado hasta. El Incoterm CIP es uno de los Incoterm más modernos por su carácter multimodal en logística y comercio internacional. Se recomienda a los exportadores cuando no es obligatorio el CIF, ya que se cobrarán los mismos precios, pero el vendedor tendrá menos riesgos. El vendedor contrata y paga el seguro para las mercancías, pero no asume los riesgos que estos corresponden al comprador. Contratar y pagar el seguro es su obligación, que cubrirá los riesgos que asume el comprador importador en caso de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte. El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando entrega la mercancía desaduanada para la exportación a un transportista contratado por él mismo, siendo de su cargo al coste del transporte de la mercancía hasta el punto acordado en el país del comprador, como también la obtención de un seguro a favor del comprador que cubre el riesgo de pérdida o del daño de la mercancía durante su traslado. El Incoterm CIP puede ser utilizado para cualquier medio de transporte, incluso el multimodal. El vendedor debe responsabilizarse de hacer llegar la mercancía al punto de destino acordado con el comprador a bordo del medio de transporte que el vendedor decida, así como el pago del coste del flete internacional y del seguro. El vendedor pagará para mover las mercancías a destino desde el momento en que la mercancía es trasladada al primer transportista. El comprador asume el riesgo de pérdida o daño, sin embargo, el vendedor adquiere el seguro de la carga. La transferencia del riesgo se realiza en el momento en que la mercancía ha sido cargada a bordo del medio de transporte en el punto de origen, independientemente de si el vendedor paga o no el flete marítimo internacional. El vendedor deberá asegurar los bienes a nombre del importador. La cobertura mínima ha de ser del 110% del precio de las mercancías según el contrato, contra el riesgo que soporta el seguro el comprador por la pérdida o daño de la mercancía durante el transporte internacional. Consecuentemente, si bien el beneficiario del seguro es el comprador, no obstante, el comprador tiene que tener en cuenta que en el término CIP se exige al vendedor únicamente contratar un seguro de cobertura mínima. El vendedor exportador debe facilitar la documentación mínima requerida por el comprador, así como encargarse del despacho de aduanas de exportación. El despacho de aduana de importación correrá a cargo del comprador importador. El vendedor deberá contratar uno o varios vehículos o encargarse del transporte de la mercancía hasta la terminal del país de destino donde llegue la mercancía. Entregará la mercancía en su almacén como mínimo, la carga de la mercancía en el camión como mínimo, transporte local en origen desde almacén a puerto a aeropuerto, despacho de aduana de exportación, carga y estilo de la mercancía en el buque, transporte internacional de la mercancía. Como obligaciones del comprador bajo el Incoterm CIP, él deberá pagar la mercancía, gastos de llegada, despacho de aduana en destino, transporte interior en el país de destino, pago de aranceles, descarga de la mercancía, despacho de aduanas de importación, transporte local en su destino. Es el encargado de hacer las reclamaciones que correspondan a la compañía de seguros en caso de pérdida o daño de los bienes. El comprador asume todos los riesgos que se produzcan una vez que la mercancía ha sido entregada al transportista en el país del vendedor. Si se utilizan transportistas sucesivos para llevar a la mercancía hasta un lugar de destino, el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer transportista. Si el comprador desea contar una cobertura mayor, necesitará acordarlo expresadamente con el vendedor o bien contratar un seguro complementario. En este Incoterm, el vendedor tiene que realizar los trámites y asumir los costes de despacho de aduanas de exportación, no así del despacho de importación que corresponden al comprador. Así, el Incoterm CIP es similar al Incoterm CIF. Dos diferencias fundamentales: CIF se utiliza únicamente para modos de transporte marítimo o vías navegables interiores, y sin embargo CIP es multimodal. Con el CIP, el vendedor transmite el riesgo al poner la mercancía a disposición del primer transportista en el país de origen. No hace falta que en este punto sea la terminal de salida, mismo transporte que es pagado por el vendedor al igual que el flete principal, al igual que en el CIF. Entonces la diferencia entre CIF y CIP sería el medio de transporte y el lugar de entrega, siendo bajo estas circunstancias que tiene sentido utilizar CIP en lugar de CIF cuando el lugar de destino convenido no es un puerto.